Cuando Él presenta a Dios como el pastor, Él se presenta como una oveja. De hecho dice la Biblia que nosotros somos ovejas, amén, dentro del redil del Señor. Pero es interesante ver por qué Dios no toma al león con toda su majestad, con toda su fuerza o su respeto en la selva. ¿Por qué no toma al elefante como un animal que es de temer por su gran poder? Él toma a una oveja. Dice la Biblia que uno de los animales que no tienen mecanismo de defensa son las ovejas. No tiene cómo protegerse. La única forma en que una oveja puede ser protegida es a través de su pastor. Entonces, una oveja es un animal indefenso porque no se puede valer por sus propios medios. En el bosque, en el lugar, hay plantas que se pueden comer y plantas que no. Si una oveja está sola caminando y toma o muerde o come alguna de estas plantas venenosas, ¿qué pasaría? La oveja muere. Pero si el pastor está pendiente de su oveja, cuando ve que se está llegando a tomar algo que no le conviene, ¿qué hace el pastor? Vuelve y la trae al redil. Cuando tú estás en Dios, aunque estés luchando, batallando con lo que tú quieras batallar, que tú lo veas muy grande, llegará el momento en que Dios te dará la victoria. Uno tiene que aprender a saber de que tu lucha y tu batalla no eres tú solo, Dios está contigo. Tú vas por delante, pero Dios estará contigo al lado tuyo peleando la batalla y guiándote, amén. Porque Dios es el que te cuida en medio de tu proceso. Hay otro ejemplo que quiero poner acerca de las ovejas, otra característica, y es que las ovejas son los animales más desorientados que existen. Si una oveja se aleja de la manada, la oveja no tiene un GPS o un punto de referencia para volver. No como esos perritos o esos perros que de repente yo he escuchado en una ocasión una persona que dice que tenía un perro y el perro le orinaba por todos lados, estaba mal acostumbrado, le orinaba los muebles, le orinaba a tal lado y se puso bravo y se lo regaló a un vecino que vivía a kilómetros de su casa. Fue, dejó el perro y se regresó. En la noche cuando está sentado en la hamaca, el perro está con la colita, moviéndole la colita, se devolvió solo, pudo llegar solo. ¿Por qué? Porque tiene el sentido del olfato. Pero la oveja no. Usted agarra una oveja, la saca de la manada, la monta en el carro y la deja en Chiriquí y se vuelve chiricana porque no regresa. Amén. Una oveja no tiene sentido de orientación. Y a su nombre. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Es que cuando uno está en el Señor es el que nos guía. Amén. Toda oveja conoce la voz de su pastor y la sigue. ¿Cómo yo identifico una oveja? Porque escucha la voz de su pastor y la sigue. Es una oveja que acepta corrección, acepta orientación y aunque en el momento no le guste se va, pero el Espíritu Santo le da y le trae a colación de que lo que se está haciendo es por su bien. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos un pastor que nos habla la Biblia. Jesús en Juan dijo: las ovejas oyen mi voz. Los que son de Dios oyen a Jesús. Tenemos un buen pastor que dice la Biblia que se llama Jesucristo. Cuando Jesucristo nos habla, Jesucristo nos orienta. Y a su nombre, ¿cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Cuando una oveja no tiene orientación, no sabe qué comer ni qué beber, porque no sabe dónde están los alimentos. ¿Y qué va a pasar? Va a morir. Hay mucha gente angustiada y desesperada y está afanada porque no sabe cómo obtener recursos o cómo poder arreglar un problema familiar o cómo poder mantenerse en medio de su condición de salud que no mejora. Hay personas que caen en una depresión y caen en problemas emocionales fuertes que les roba la paz. ¿Por qué? Porque lo han intentado todo pero no ven mejoría de su problema. Entonces, una oveja que sabe que Dios está con él, sabe a dónde acudir y a dónde entregar las cargas. Amén. Tenemos que estar claros que nuestras cargas se depositan ¿en dónde? ¿En dónde? En el vecino del lado. En Dios. Amén. Gloria al Señor. Otra característica que tienen las ovejas son los animales más semiciegos que existen. Una oveja no ve más de 3 o 4 metros. Para que usted tenga una idea de cuánto pueden ser 3 o 4 metros, yo mido 2 metros. Póngame 1 metro más para que vea que no es mucha la distancia. Una oveja no tiene visibilidad.
Y cuando no tiene visibilidad, la oveja tiene que estar pegada, cerca del que la guía. Porque si ella se distrae o se detiene en el camino de la manada, no va a poder ver el rumbo. Ahora, hay una parte que leímos que dice que tu vara y tu cayado me ¿qué? Hay algo interesante de todo esto. Cuando el pastor va delante de las ovejas, él lleva su bastón. Y en el bastón él va tocando las piedras. Cuando el pastor va tocando las piedras, las ovejas van escuchando el sonido del bastón y van siguiendo al pastor. Aunque no lo puedan ver, pero lo siguen. ¿Por qué? Porque hay una dirección. Y una de las cosas que tenemos que estar claro es que Dios habla. Dios habla. La primera voz que tú vas a escuchar está aquí. Pero cuando nosotros no entendemos esto y lo dejamos guardado en la gaveta, entonces Dios usa la segunda herramienta. Llámese pastor, llámese profeta, llámese vecino, llámese radio de televisión, porque Dios habla de diferentes formas. Dios puede usar, a mí Dios me ha hablado hasta a través de un indigente. Un día venía con la pastora caminando por aquí por Bellavista y venía un indigente caminando y dice: varón de Dios, sierva de Dios. Y nosotros ni primera vez que lo veíamos, y dio una palabra: Dios está con ustedes, están bendecidos. Y ese hombre nunca yo lo había visto. ¿Por qué? Porque Dios habla de diferentes formas. Tú puedes ir en el radio y puedes estar en una emisora secular escuchando noticias, y en medio de la propaganda puede salir un mensaje que Dios te manda o un versículo bíblico que Dios usa para hablarte. ¿Por qué? Porque Dios está constantemente hablándonos. Aunque tú te alejes de la palabra, Dios buscará mecanismos para hablarte, para que tú vuelvas a un primer amor y puedas volver a alimentarte de sus escrituras. Y a su nombre hay que estar presto, porque Dios habla de diferentes formas. Hay unos que no creen en los profetas. Hay otros que dicen que Dios no habla. Esos están lejos de tener una relación con Dios. Amén. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, tú puedes decir: Dios me habla. Yo he escuchado la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en contacto con Dios, donde tú te metas, tú sabes lo que opera y lo que se mueve, porque tienes una relación y una comunión con tu Padre. Y a su nombre, ¿cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? El quinto y última característica de las ovejas es que una oveja no puede andar en el campo sin un pastor. Necesita tener un pastor a su lado. Yo no quiero estar con Dios. Te va a devorar el diablo. ¿Por qué? Porque el que no está con Dios está con el diablo. Créalo así. Te va a ir bien en el momento, tendrás tú, pero llegará un momento en tu vida espiritual que pasarás por crisis, y es ahí donde se va todo a pique. Dejé de sentir, eres un esposo ejemplar, una esposa ejemplar, eres exitoso en la familia, todo te va bien, tienes tu profesión, dices: no necesito a Dios, yo estoy bien con Dios. Pero llegará el momento en que aparece un vacío en el corazón del hombre cuando está lejos de Dios, y de repente se apaga el amor hacia su esposa, el amor de familia se acaba, de repente se va alejando de los hijos, de repente llega algo y llega el momento en que nos necesitamos estar cerca de algo y empezamos a buscar, a meternos en proyectos, a tratar de utilizar nuestro tiempo para distraernos con cosas, mas sin embargo desconocemos que es que necesitamos estar cerca de Jesús. Mire, todas estas características David las sabía porque él era pastor. Por eso él dijo: Jehová es mi pastor. Impresionante, un hombre que había derramado tanta sangre, un hombre, hermano, que era temido por los reyes de la historia, un hombre que tenía la capacidad de dirigir un gran ejército, tenía hombres a su servicio, y mire cómo él se pone delante de Dios como alguien inofensivo, como alguien tonto, como alguien que no tiene la capacidad de valerse por sí mismo, porque él sabía que todo lo que él había obtenido venía de Dios. Y en el momento en que él pasa por sus crisis, ¿sabe qué pasaba? Salían estos salmos, porque él entendía de que Dios era todo, que él como humano estaba limitado, que él como humano no podía traer solución, él como humano no podía realizar nada extraordinario en lo espiritual. Por eso él empieza leyendo la palabra, empieza escribiendo: Jehová es
mi pastor. Puedes ponerlo en el proyector, hijo. Él no dice, Dios es mi pastor. ¿Cómo dice él? Pónmelo. El versículo 1. Jehová es mi pastor. La palabra Dios es un título. ¿Cuál es mi título? Pastor. Si habemos 5 pastores aquí y usted entra y dice, el pastor es un hombre de Dios, y habemos 5, deducimos que somos todos, porque ese es nuestro título. Usted va a un hospital y usted dice, y usted va a atenderse con un doctor específico y se acerca hacia la recepcionista, y en el piso donde está hay varios doctores, y usted dice, ¿se encuentra el doctor? Le va a decir la enfermera, claro, aquí hay muchos, pero ¿cuál? Ese es el título. Hay muchos dioses. En la India tienen cualquier cantidad de dioses. Creo que hasta las vacas las tienen como dioses. Hay cualquier cantidad de cosas. Hay dioses para los mormones. Hay religiones que tienen sus dioses. Los musulmanes creen en el Dios de Alá. Pero nuestro Dios es diferente, porque nuestro Dios tiene un nombre. Y David conocía cuál era el Dios al cual él le servía. David está reconociendo que él sabe quién es Dios, porque dice, Jehová es mi Dios. La palabra Jehová no es un título. La palabra Jehová es un nombre. Usted llega, se encuentra el doctor del título fulano de tal y da el nombre, se identifica. Cuando él está escribiendo esto y está plasmando este escrito, dice, para la historia se tiene que saber de qué Dios estoy hablando, porque en la antigüedad había muchos dioses, y él dice, Jehová. Ahora, la traducción de Jehová se traduce como Jehová el Eterno, y también como el gran yo soy. En pocas palabras está diciendo Jehová el Eterno. Ese es su primer nombre. Él nunca ha dejado de ser. Él siempre ha estado allí. Aún antes que usted naciera o viniera a este mundo, ya Dios estaba usted esperándola. ¿Por qué? Porque Él es el Eterno. Jehová Nisi, el Eterno. Jehová Jireh, el proveedor, y a su nombre. Entonces él dice, Jehová es mi pastor. ¿Y cuál es lo segundo que él dice? Nada me faltará. Pastor, a mí me falta todo. Bueno, porque te andas saltando la cerca, porque si tú estás dentro del redil de Cristo, no tiene por qué faltarte nada. Amén. Hay gente, hermano, que me llora, pastor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y cuando usted va a ver su vida, hermano, su corazón está escondido. No puede agarrar 2 pesitos porque se cree, hermano, el Donald Trump de Panamá. ¿Y qué pasa? Dios ve los corazones. Él no te va a dar algo para que tú te corrompas. Dios no te va a dar una persona fiel, íntegra, idónea en un ministerio cuando tu corazón le cuesta someterse o ser fiel a una persona. Amén. Dice, Jehová nada me faltará. Hay cosas que nosotros no recibimos porque no estamos dentro del redil de Cristo. Estamos afuera. Cuando tú estás en el redil de Cristo, Cristo empieza a proveerte, empieza a darte lo que tú necesitas. Y si usted dice, pastor, pero yo estoy bien y aún Dios nada hace conmigo y yo estoy cumpliendo todo lo que Dios dice, entonces estás en la zona de espera. Tranquilo, tranquila, que viene un de repente de Dios. Porque Dios no desampara a sus hijos. No he visto a ningún justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo dice la Escritura, y a su nombre. ¿Cuántos están aprendiendo en esta mañana? Amén. Es bueno aprender de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hay otra cosa que me llama poderosamente cuando estamos leyendo. Dice, Dios te dará descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pastor, me cuesta descansar. Yo escucho la palabra, yo recibo y me voy de aquí contento en el carro, alabando al Señor. Cuando llego a la casa se me desborona todo y no puedo. ¿Por qué me pasa eso? Si la Biblia dice que Dios me hará descansar. Hay gente que piensa que estar en Dios es estar en la iglesia. O sea, no estoy diciendo que no debe venir, sí debe venir. A lo que yo me refiero es que el estar en la iglesia no quiere decir de que ya usted vino, se fue y Dios está en usted. No, Dios tiene que estar en usted 24/7. Este es un lugar donde se adora, se glorifica el nombre del Señor. Pero si usted sale de aquí y no tiene contacto con Dios, ¿qué va a pasar? Van a venir los problemas. Entonces, ¿cómo yo puedo descansar? Cuando yo le creo a Dios.
Tú no descansas porque a veces viene la duda y no te deja descansar. ¿Cómo yo puedo descansar cuando estoy teniendo un problema serio en mi hogar? Es fácil que me den una palabra, Dios está contigo, Dios, pero tú estás esperando, pasan los días, pasan los meses y ese problema se te vuelve una carga. ¿Cómo puedo descansar? Dios tiene el poder de solamente con un chasquido poder cambiar tu situación y tú dices, ¿será que Dios la agarró conmigo? ¿Por qué Dios no me liberta de esto? Es que en medio de tu proceso Dios está sacando algo poderoso. Es porque Dios está construyendo los mejores días. ¿Cuándo sabe el agua más rica? Cuando usted viene caminando del desierto y ha pasado casi como 24 horas que no toma agua, y le ponen un vaso de agua, hermano, usted se toma el agua en menos de un segundo. Una persona que tiene una sed normal agarra un vaso de agua fría y para porque le quema la garganta, se le mete por la nariz. Pero cuando usted viene deshidratado, hermano, usted viene de un desierto de horas sin, y hermano, y con ese sol, usted agarra el mismo hielo y se lo traga, hermano, sin morderlo, y no siente nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay necesidad es cuando uno más valora y aprecia. A veces lo que tú pasaste, Dios lo permitió, ¿sabes para qué? Para que tú aprendieras a amar más a Dios y a necesitar más de Dios. Dios no te va a dejar en el olvido, Dios te va a levantar, pero Dios te está enseñando en medio de tu proceso, y a su nombre. Entonces, lo que Dios quiere es que tú descanses en Él. Diga, tengo que descansar en Dios. Tengo que descansar en Dios. Mira, amados, el problema que viene a nuestras vidas se convierte en enfermedades y trastornos emocionales. Una persona preocupada y una persona constantemente pensando en las dificultades y no entrega sus cargas a Dios, ¿sabe lo que viene? Le trae problemas en el cuerpo, problemas en el páncreas, en el hígado, le da gastritis. Hay enfermedades que vienen no porque usted haya nacido enfermo o porque comió algo, sino porque la preocupación que tiene, el nivel de estrés, le está afectando su físico, amén, su cuerpo. Emocionalmente vienen problemas psiquiátricos cuando uno no aprende a descansar en Dios. Amado, cuando uno no descansa en Dios, uno pierde el equilibrio. Por eso el mensaje hoy se llama, dale tus cargas a Dios. El problema, si tú no lo aprendes a dejar en las manos de Dios, vas a vivir constantemente angustiado, con problemas de salud. Y tomas pastillas, te mejoras por un momento, pero ¿sabe qué pasa? Vuelve y te empeoras. Porque el medicamento lo que hace es que te da un alivio temporal. Pero cuando tú te tomas cristomicina y tú vas y vienes y recibes de Dios, tú puedes decir, venga lo que venga, se derrumbe lo que se derrumbe, yo creo en el eterno, en el todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Cuando uno está en Dios, Dios protege a los suyos. No andas con temor porque tú le crees a Dios. No es fácil creerle a Dios. Por eso Dios te permite pasar por las circunstancias. Y mire lo que dice en el verso 2. En el verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Ocurre algo con las ovejitas. Cuando las ovejitas vienen al pasto, tiene que ser un pasto liso, nítido, porque si hay piedritas en el pasto, la ovejita se acuesta de un lado y no puede dormir porque la piedra la machaca, se voltea del otro, no puede dormir y la ovejita se trasnocha. ¿Y sabe lo que pasa cuando la oveja se trasnocha? Deja de producir lana. ¿Quién aquí cansado y agobiado puede producir? ¿Quién trasnochado y preocupado puede salir adelante? Hermano, cuando usted pasa noches sin dormir, usted no rinde. Cuando la oveja deja de descansar, se acaba la producción. El diablo quiere mantenerte cansada y cansado, porque si te tiene cansado y te tiene cansada, ¿sabes qué va a pasar? Yo voy a saltar la oración. No, hombre, esto está se trasnochando aquí, levantándose a las 3 de la mañana y ya tengo 2 días en esto y nada, yo me voy a acostar. Que ayuno ni que ayuno, aguantando hambre y las cosas se me ponen peor. ¿Por qué? Porque el diablo trata de que tú veas lo negativo.
Pero cuando tú eres una persona que tú descansas en Dios, aunque tú no veas nada, tú te vas a la galería de la fe que está en Hebreos capítulo 11, que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí yo estoy agradando a Dios, aunque no tenga mi respuesta, aunque no haya visto nada de Dios. Mi posición es de alabanza, de gloria a Dios, y eso agrada al cielo. Y el cielo se ve responsable de responder tu oración, y a su nombre. Entonces dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Escuche esto. Dice aguas de reposo. Cuando los animales llegan a beber agua al río, al lugar, ellos meten las patas para poder beber y beben. ¿Qué ocurre? El agua se pone turbia y el lodo que estaba abajo sube. Si en ese momento que se va el animal, viene una oveja y empieza a beber, el lodo que está arriba le hace daño en el estómago y le puede ocasionar la muerte, porque son hasta delicadas en el estómago. Por eso el pastor, cuando va a las aguas, el pastor tiene que verificar que el sedimento de abajo esté totalmente quieto y que el agua se vea cristalina. Cuando el pastor supervisa las aguas y ve que se puede beber, entonces trae las ovejas y las ovejas ven. ¿Qué tú estás bebiendo? ¿Qué tú estás bebiendo? ¿Por qué? Porque las aguas que estás bebiendo son aguas turbias. En las redes sociales hay manipulación de información. Las noticias se manipulan. Los periódicos se manipulan. Amado, estamos en una sociedad que es manipulada por las grandes élites. Y es lo que usted debe entender. Usted no debe creer todo lo que usted oye ni ve. ¿Por qué? Porque el diablo quiere llenarte de agua sucia para matar tu fe, para tratar de dañar a tus hijos. Amado, trate de leer la Biblia, aliméntese de fe, de palabra. En este manual sale cómo tener un hogar exitoso. En este manual sale cómo poder ser sano. En ese manual se sabe cómo poder heredar la vida eterna. Hay cristianos, hermanos, que están inscritos en todo lo que es emprendimiento. Le gusta todo en pasos. 3 pasos para conquistar a la mujer deseada. 5 pasos para llegar a la belleza eterna. 2 pasos para ser millonario. Hermano, y solo lo ven y lo aplican. Amado, nada es fácil. Los pasos que tú necesitas están aquí. Aquí están los pasos. Mire, el diablo no quiere que tú te alimentes de esto. Yo le hago una pregunta aquí a muchos y que de repente no me saben responder. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? ¿Quién se los sabe? Ni los 10 mandamientos muchas veces se los sabe la gente. ¿Cómo podemos nosotros estar alineados a Dios? Los primeros versículos habla en tiempo futuro. Mire lo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice nada me falta. Miren lo que sigue diciendo: me hará descansar. No dice me hace descansar. Algo está pasando con el escritor. Miren lo que más sigue diciendo: confortará. No dice conforta. Él está hablando en término futuro, porque la condición de aquel hombre está reflejada en el verso 4. Él estaba pasando por un valle de sombra de muerte, y él dice: yo sé que esta realidad que estoy viviendo no va a ser lo que Dios tiene para mí. Yo sé que aunque mi presente se vea turbio y todo se ve en contra, yo sé que Jehová me pastoreará, Jehová me guiará, Jehová confortará mi alma, porque cuando Jehová está contigo, tú estás seguro en tu futuro. El hombre y la mujer de Dios tienen que saber que su futuro está en las manos de Dios. El hombre vive preocupado siempre por su futuro, pero cuando tú metes a Dios en tu futuro, tú tienes paz. Cuando Dios está en mi futuro,
tendré paz. Aunque yo esté por el valle de la sombra de muerte, aunque esté pasando por sendas duras, yo sé de que mi Dios está conmigo y podré decir: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Dios, y ha sido así, y no será ni la primera ni la última vez, porque Jehová ha estado conmigo y seguirá estando conmigo. Amado, hay gente por la que he orado que ha llegado preocupada, cansada, y después de una oración el rostro le ha cambiado y ha ido a su casa y me ha dicho: pastor, gracias, necesitaba esto más que cualquier otra cosa. Amados, le voy a dar un consejo: descanse. Descanse, y no solo espiritualmente, físicamente. Está establecido, se trabajan 6 días y al 7º día, ¿quién descansó? Dios. Usted no puede ser más que Dios. Usted es una persona de carne y hueso. Hay gente que quiere descansar, hermano, un día y está metido en la computadora trabajando. Eso no es descanso. Se te funde el fusible y entonces ni para atrás ni para adelante. Tienes que descansar. El descanso es una orden de Dios. Agarre un día a la semana, hermano, y váyase de paseo. Suba el Cerro Ancón, váyase a Amador, saque al perro, saque a su esposa. Vaya, hermano, disfrute, coja un día de descanso.